Vamos a hacer la lectura del Salmo 57. La palabra de Dios dice al músico principal sobre no destruyas, Mictam de David cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma y en las sombras de tus alas me ampararé. Hasta que pasen los quebrantos, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa, Selah. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Retan armado a mis pasos, se ha abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos, Selah. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Palabra de Dios. Los santos, es decir, usted y yo, si hemos confiado ya en Cristo, los santos en ocasiones deben huir. Los santos en ocasiones deben esconderse, ya sea ante la persecución, ya sea ante la hostilidad de enemigos, ya sea ante el asedio del pecado. Los santos confían en Dios, pero el ataque es tan cruel, el ataque es tan dañino que en ocasiones lo más sabio es meterse en una cueva hasta que la tormenta haya pasado. Pero ¿qué hace el santo cuando está escondido en una cueva? ¿Qué hace el santo cuando debe huir y esconderse? Lamentarse de esa situación tan cruel, hundirse en la depresión, cuestionar la soberanía de Dios al permitir que pase por una situación tan difícil. En este salmo, en el Salmo 57, encontramos la respuesta a estas inquietudes y aprendemos a reconocer cristianamente cómo debemos responder, cómo vamos a responder cuando pasamos por esas aflicciones. Y el Salmo 57 nos muestra a David enfrentándose constantemente con dos realidades. ¿Cuáles son? Primero, que el Dios de gracia y el Dios de misericordia está con él siempre. Y segundo, que los malos también están con nosotros siempre. Que los malos están con nosotros frecuentemente en este mundo. Pero el Salmo 57 nos va a mostrar cómo el salmista oscila entre estos dos asuntos. Pero el Salmo 57 nos muestra que la fe nos lleva a que la confianza en el Dios Altísimo supere los miedos que nos pueden ocasionar nuestros adversarios. Y me agradaría que en la medida que vamos comprendiendo el Salmo, apuntemos y fijemos nuestra vista en Cristo Jesús, en cómo Cristo respondió frente a esas circunstancias en las cuales Él tuvo que esconderse en la cueva. ¿Cómo respondió Él de tal forma que su vida redundara
para la gloria de Dios. Hoy vamos a estar viendo plegaria del santo en su escondite. Plegaria del santo en su escondite. Y nos vamos a enfocar en tres partes que puedo ver en el Salmo. La primera parte, un escondite temporal, que está en el verso 0. Un escondite temporal. Este versículo nos da el contexto de la oración. Versos 1 al 6, que es la primera parte de la oración, una súplica de confianza. Una súplica, ojo, de confianza. Y versos 7 al 11, que es la segunda parte de la oración, pero que es la tercera parte de nuestro sermón, una alabanza de gratitud. Una alabanza de gratitud. Así que empecemos con la primera parte del Salmo, una contextualización, un escondite temporal. Miren lo que dice en el verso 0. Al músico principal sobre no destruyas, Mictán de David cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. Ya hemos entendido que Mictán se refiere a un escrito, puede ser un salmo, puede ser una poesía, algo en lo cual meditar. Y el título nos da un contexto de la ocasión en la cual el salmista compone este salmo, que es la persecución de Saúl. Buena parte de los salmos que escribe él está en el contexto de la persecución de Saúl, persecución que arreció tanto, que la vida del futuro rey de Israel corría riesgo y tuvo que esconderse para salvar su vida. Y se nos dice aquí, cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. En la Biblia se nos mencionan por lo menos dos oportunidades en las cuales él tuvo que esconderse en cuevas. Una es cuando él se esconde en la cueva de Adulam y otra es cuando él se esconde en las cuevas de Engadi. Puede ser cualquiera de las dos. Voy a leerles los versículos donde está esta ocasión. Primer libro de Samuel, capítulo 22, verso 1 dice: y yéndose luego de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron. Allí esta fue la primera oportunidad en la cual se escondió. Y la segunda está en primer libro de Samuel, capítulo 24, versos 1 al 3. Dice: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva, es decir, estaban escondidos dentro de esa cueva. Ya comprendemos el contexto. Vamos entonces a revisar el salmo, la oración que, como les dije, consta de dos partes y tres si se le añade esto que les acabo de explicar. La primera parte va del verso 1 al verso 6 y allí encontramos una súplica de confianza, y quiero que observemos algo que lo hemos dicho ya varias veces. La costumbre de los santos en la Biblia, en sus oraciones, es empezar acudiendo a la misericordia de Dios. Que los santos en la Biblia nunca se acercaron al trono de la gracia con arrogancia, dándole órdenes a Dios como si Dios les debiera algo, sino que lo hacen siempre con humildad, reconociendo que si Dios les da algo es por su
pura misericordia. Y entonces él empieza en el versículo 1 diciendo: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. Y el hecho de que él repita 2 veces esta solicitud de la misericordia de Dios nos muestra que el salmista estaba en una profunda angustia en medio del escondite, en medio de la cueva. Pero a la misma vez, cuando él dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia, el salmista allí mismo está dejando ver que él tiene la confianza en el cuidado de Dios, que a pesar de que Dios no le ha quitado la fuente de la persecución, que es el pecado del malvado rey Saúl, él sabe que puede acudir en la misericordia de Dios. En segundo lugar, quiero que observemos que el salmista tiene una base segura para acudir a la misericordia de Dios. No es en una base fluctuante, no es simplemente en la emotividad de la tristeza del momento. ¿Cuál es la base segura? Miren en el versículo 1, en la parte B. Porque en ti ha confiado mi alma, y en las sombras de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. David espera en la misericordia de Dios porque ha confiado en la benignidad de Dios, que Él es bueno para con sus hijos. Sí, que no importa la circunstancia externa en la que se encuentre el santo, él sabe que puede refugiarse a través de la oración en las sombras de las alas de Dios, no porque Dios realmente tenga eso, pero sí en el sentido de que él, que ha vivido en el campo, él sabe que los polluelos, cuando viene la lluvia, cuando viene el frío, cuando viene el gavilán, cuando vienen a comérselos, ellos saben que el sitio más seguro en el cual pueden estar en este mundo es debajo de las sombras de las plumas de su madre. Cuando están allí, ellos ya no tienen miedo. Y el salmista dice que Dios es eso para él. Dios, estoy en una cueva, hay un hombre malo que me persigue, los enemigos están por todas partes, me delatan por todas partes. Dios, el único refugio que tengo yo no es esta cueva, son tus alas. Tercero, quiero que observemos en esta primera sección que el salmista asume, él sabe, tiene la confianza que la tormenta no durará para siempre. Él sabe por la fe y porque conoce quién es Dios, que vendrá el día en el cual él podrá salir de su escondite, podrá salir de su cueva y cumplir con el propósito para el cual Dios lo ha llamado, que él no morirá antes de tiempo, que Dios cumplirá el propósito para su vida, así en ese instante esté escondido en una cueva. Un cuarto aspecto que quiero que observemos aquí en los versos 1 al 6 es que el salmista sabe que seguirá y continuará rogando y suplicando la misericordia al Altísimo, porque dice él en el verso 2, Él es el Dios que me favorece. Él es el Dios que me favorece. Lo que ya vimos en el Salmo 56. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? David está seguro en el Dios Altísimo y por eso ora. Hermanos, la fe no es muda. Yo tengo fe en que Dios me guarda, yo tengo fe en que Dios me sustentará, entonces oro. Le pido que haga eso en su gran misericordia, porque yo creo que Él lo puede hacer. El santo ora porque cree. No es que creo y no voy a orar. No, la fe no es muda. Un quinto aspecto que quiero que observemos en esta primera sección es que si el Dios Altísimo
es el que está a favor de su santo, entonces en la oración le predico a mi alma. Aquí hemos dado instrucciones a los hermanos que pasan a orar que por favor no vayan a predicar en la oración. Pero hay un sentido en el que sí se puede, especialmente cuando yo oro a solas. No le predico a otro, me predico a mí mismo. La mejor predicación y más efectiva es cuando estoy predicándome a mí mismo en oración. Y le voy a decir a mi torpe alma, alma mía, no te angusties, Dios el Altísimo actuará. Estamos debajo de sus alas, la tormenta pasará pronto. Miren lo que dice en el verso 3, que Dios enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Selah, es decir, medita en esto. Dios enviará su misericordia y su verdad. Y esto nos hace recordar las muchas veces en las cuales nuestro Redentor, el verdadero Rey de Israel, que era tipificado por David, sufrió bajo los rigores del diablo que lo persiguió desde el principio y de los hombres. ¿Qué hacía Cristo? Él oraba a su Padre y su Padre lo fortalecía, aunque estuviera, por decirlo así, en la cueva. Él oraba al Padre, el Padre le fortalecía y aunque no lo libró, sino que lo libró cuando cumplió perfectamente la obra de redención. Miren Mateo 4:11, luego de la tentación del diablo, fue algo feroz, algo peor que Saúl. Dice, el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles enviados por el Padre y le servían. Los sufrimientos de Cristo no se terminaron en el monte de la tentación, pero en medio de los sufrimientos Dios le enviaba consuelos. Lucas 22, versos 40 al 43, la noche previa a la crucifixión. Cuando llegó a aquel sitio les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos como a distancia de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. A veces tenemos que continuar en la cueva, pero clamamos al Padre y el Padre fortalece nuestras vidas. Un sexto pensamiento que quiero que observemos aquí está en el verso 4. Y es que a pesar de que el salmista le ha predicado a su alma el Evangelio y le ha dicho, alma mía, Dios siempre está presente, también él confiesa delante del trono de la gracia que el enemigo y la adversidad están presentes. Él no es negacionista como los que practican la teología de la superfe. No, él reconoce que el enemigo también está presente. Verso 4, mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. Saúl es un enemigo formidable. Él está usando el poder del Estado con el fin de aplastar a David. Y David se ha dado cuenta que tiene enemigos por todas partes. Hay gente que lo delata, que habla mentiras contra él. Están levantando calumnias. Pero él dice aquí que así como la zarza ardía en el monte, pero no se consumía, así como luego esos creyentes jóvenes fieles fueron librados de las llamas del horno de fuego de Nabucodonosor, Dios hace que la llama de la maldad, que la llama de la calumnia, que la llama de la opresión,
que se siente no consuma a los creyentes que aprenden a confiar en Dios, así estén acostados sobre tizones ardientes. Y séptimo, en el versículo 5, en el 5, el salmista nos da el estribillo o coro. Este salmo y el Salmo 56 tienen un coro que está en el verso 5 y en el verso 11. El estribillo dice: exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Y esto nos muestra que ninguna experiencia dolorosa o adversa impedía que el salmista adorara a Dios de corazón sincero. Dios, estoy bajo tus alas, me tuve que esconder en esta cueva, hay hombres que me quieren matar, tuve que esconderme, pero Dios, a ti te doy la gloria, tú eres exaltado. Luego Pablo iba a dar instrucciones a los cristianos en 1 Tesalonicenses 5:18 y les va a decir: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. David pide misericordia. Él espera que Dios preserve su vida porque él sabe que Dios lo llamó para cumplir un propósito y su propósito no había terminado. Por lo tanto, su deseo máximo es ¿cuál? Que la gloria de Dios sea exaltada. Que la gloria de Dios se manifieste en todo el mundo. Y esto nos hace recordar la oración que nos enseñó el verdadero David. Y él nos dijo que cuando oráramos, pidiéramos: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Este es el deseo más sincero en nuestras oraciones. Dios, te ruego que tengas misericordia y me libres, porque deseo que esto y que mi vida sea para exaltar tu gloria, para que tu gloria llene la tierra. Para que llene la tierra. Y luego en el versículo 6 el salmista dice: red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma, hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Esto también se relaciona con lo que Cristo nos enseñó a pedir diariamente en el Padre Nuestro, cuando él dijo que oráramos: líbranos del mal o líbranos del maligno. ¿Por qué razón? Porque el maligno es perseverante. Él no se queda quieto. Los malos no se quedan quietos y buscarán la forma de hacer que los santos caigan. Por eso es que David acude con confianza al trono de la gracia, al Altísimo, el que está de su lado, porque el maligno busca constantemente oportunidades para hacernos caer, que ellos arman planes malévolos, ellos ponen trampas, así como los fariseos se la pusieron constantemente a Cristo, así como Balac se la puso a Israel, así como Amán se las puso a los judíos, así como los gobernantes se la pusieron a Daniel. Pero la buena nueva que nos tiene el salmista en su ruego es que en todas esas oportunidades se repitió la misma historia: cayeron en sus propios lazos. Cayeron en sus propios lazos, que Dios hace eso a favor de los santos. Y esto nos lleva a la segunda parte de la oración, que es una alabanza de gratitud. Y es interesante, si usted puede ver el salmo, pareciera que hay un salto brusco. Del verso 1 al 6 él está rogándole al Señor, suplicándole: enemigos tengo, leones feroces, hay llamas de fuego. Y de pronto
el salmista exulta de gozo. Recuerden que él está en la cueva. Y esto nos muestra lo que ya hemos aprendido muchas veces, que el salmista y los santos en la Biblia, aún en las oraciones de súplicas más sentidas, ellos concluyen siempre exaltando a Dios, alabando con alegría a Dios en medio de la turbación. Eso ya en sí es una respuesta de la gracia de Dios, que la situación adversa sigue, pero he clamado al Padre y entonces el Padre me llena de gozo y le doy gracias. Y este salmo nos enseña una vez más que es el deber y gozoso del cristiano, alabar a Dios en medio de la adversidad. Veamos algunos principios que el salmista nos da para que podamos hacerlo nosotros. Primero, David preparó su corazón para estos grandes actos de devoción en medio de la turbación. Mire lo que dice en el verso 7, en la primera parte. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Tomando prestado una frase del pastor Sergio, podemos decir que el salmista tenía una mente preparada para la aflicción. Aquí nos dice el salmista un corazón preparado para la aflicción. Él entrenó su corazón previamente con el conocimiento de la teología propia, de quién es Dios, de los atributos y el ser de Dios, de manera que su corazón lo llevó a comprender que en medio de cualquier evento adverso en esta vida, el santo, en medio de esa aflicción, Dios está guiando al santo para que en él se cumplan los propósitos más nobles. Que así tengamos que huir a la cueva, Dios usará eso para un bien más grande, para mí y para su pueblo, un bien eterno. Cuando él dice mi corazón está dispuesto, mi corazón no está dividido, mi corazón no es fluctuante, mi corazón está seguro en Dios y en su palabra. Entonces toda mi vida está firme y no vamos a ir a la deriva. En segundo lugar, quiero que observemos que el santo es un cantor. No hay que ser miembro del coro. No, eso nada tiene que ver con una técnica para cantar. El salmo es un cantor, ¿de qué? No de rancheras, no de música de despecho, no de música para planchar, bueno, mucho menos reggaetón. El santo es especialmente un cantor de alabanzas a Dios. Por eso él dice, cantaré y trovaré salmos. El corazón de un santo, a pesar de que esté pasando por una aflicción grande, es un corazón agradecido y esto se expresa con nuestra voz. El santo realmente es un cantor de alabanzas. Así no tengamos la mejor voz. Así cantemos desafinados. Recuerdo que alguien burlescamente le decía a otra persona que más canta un pollo en un asado. Bueno, así suceda eso con usted. La Biblia nos muestra que los santos tenemos un canto constante en nuestra boca. Cantamos salmos, cantamos himnos, cantamos cánticos espirituales. Y recuerden que si es un canto bíblico, especialmente un salmo, estamos llenando nuestra mente de la palabra de Dios. La meditamos al cantarla. Cuando el salmista, estando en esa cueva, dice, despertaré mi corazón, cantaré y trovaré salmos.
lo que él dice. No importa lo oscura que esta cueva sea. No importa lo fría y encerrada que la cueva de Adulam sea. Voy a hacer que en esta cueva resuenen cantos de alabanza. El santo convierte su cueva en un sitio de culto, donde brille la luz de las alabanzas a nuestro Dios. Un tercer aspecto que quiero que observemos aquí es que nuestra carne, por cierto, no nos estimula a cantar a Dios en medio de la adversidad. ¿Qué debemos hacer? El salmista entonces le predica a su alma, estimula su alma, se exhorta a sí mismo para que alabe a Dios. Pero David le respondería su corazón: no estoy viendo la respuesta de tu ruego, todavía estás en la cueva. Pero él dice no. Después continúa él: despierta, alma mía. Él sigue predicándole fuerte: despierta, alma mía, es decir, alma mía, no duermas, no sucumbas frente a las circunstancias, no te quedes paralizada frente a estos gigantescos enemigos, frente a estos grandes problemas que llegaron a mi vida. Dice él: despierta, salterio y arpa, que despierte el músico que llevo por dentro, que despierte la música que el Espíritu Santo ha puesto en el corazón del creyente desde que lo hizo nacer de nuevo. Y luego dice él: me levantaré de mañana, me anticiparé al dolor, me anticiparé a la depresión, le haré frente. ¿Cómo? Adelantándome a cantar alabanzas al Dios Altísimo. Un cuarto principio que yo veo aquí está en el verso 9. Y es que el santo, gozoso en su cueva o escondite, no es egoísta. Está encerrado, está limitado, pero él anhela que otros encuentren el secreto de la felicidad indestructible en medio de un mundo hostil. Por lo tanto, él dice que procura que sus alabanzas impacten a otros y anhela que ojalá todo el mundo pueda tener ese gozo. Verso 9: te alabaré entre los pueblos cuando ya salga de aquí. Oh Señor, cantaré de ti entre las naciones. Que nuestro gozo sea hablar de Cristo. Recuerden que nosotros estábamos en la cueva más oscura, lúgubre, mortal, la cueva del pecado. Y un día la luz de Cristo vino y nos hizo libres. Y eso es algo que debemos cantar frecuentemente y llenar al mundo con esta convicción. Y sexto, el salmista renueva su oración y su confianza y el propósito por el cual él quiere que Dios lo libre, cantando el estribillo. Verso 11: exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Ojo, que ese sea el objetivo por el cual le pido misericordia a Dios en cualquier circunstancia. Quiero que eso redunde para su gloria. Y concluimos preguntándonos: ¿dónde está Cristo en el pasaje? Bueno, ya lo hemos visto, pero quiero que observemos algo más. Ya hemos dicho que David es un tipo de Cristo. Y muchas de las cosas que le sucedieron tipificaban lo que un día iba a pasar con Cristo. Y el santo en su escondite, de una u otra forma, también se refiere a Cristo. Pregunto: ¿tuvo que huir alguna vez Cristo, nuestro Cristo bendito? ¿Tuvo que huir alguna vez? Bueno, no por miedo al hombre,
sino más bien por sabiduría celestial con el fin de cumplir la voluntad del Padre. La Biblia nos dice que sí, Él tuvo que huir de sus enemigos cuando quisieron matarlo antes de tiempo. Mateo 2:13. Después que partieron los magos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Juan 8:59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Lucas 24:28-30. Al oír todas estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarles. Mas él pasó por en medio de ellos y ¿qué? Se fue. Era tiempo de no estar allí. Y en Juan 11:54, por tanto Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con los discípulos. Jesús sabiamente en ocasiones huyó de sus enemigos, no por temor a la muerte, sino que él sabía de qué forma debía morir él, y aún no se había cumplido el tiempo. Pero quiero que observemos algo más. Jesús no solo huyó ante los ataques de los enemigos cuando aún no se había cumplido el tiempo para dar su vida, sino que huyó de las tentaciones, especialmente de aquellas en las cuales se le ofrecía la gloria y el reino sin pasar por la cruz. Y cuando eso se le presentó a Cristo, Cristo huyó. Juan capítulo 6 versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Así que aprendamos entonces, hermanos, la lección. ¿Cuál es? El creyente pasará por momentos en los cuales tendrá que buscar, por decirlo así, una cueva, porque sabe que aún su trabajo para el reino de Dios en esta tierra no ha terminado, que su vida debe ser preservada. El creyente, el santo, huirá de las tentaciones, huirá de las adulaciones como hizo Cristo, huirá de los reconocimientos excesivos, de la gloria mundana. Ahora, este esconderse en el cristiano puede significar varias cosas. Por ejemplo, para algunos de ustedes, este huir o esconderse puede significar alejarse de una amistad que es dañina para tu alma. ¿Sí? Dejar de usar ciertas redes sociales que te pueden distraer del verdadero servicio al reino de Dios. Puede ser evitar una confrontación con una persona malvada que quiere entrar en pleito contigo. Este huir puede significar alejarte prudentemente y temporalmente de un sitio donde sueles predicar y tú te enteras de que alguien te quiere hacer daño por ello. A lo mejor lo más sabio es dejar de ir por un tiempo, orar y confiar en Dios y luego volver. ¿Qué no significa la cueva? No significa estancarse. No significa paralizarse de miedo. No significa volverse inútil para el reino. No. La cueva
Es un tiempo de comunión con Dios. Es un tiempo de buscar su voluntad. Es un tiempo para recibir sus fuerzas, así como Dios hizo enviando ángeles a Cristo. Es un tiempo para orar con más intensidad, de manera que luego puedan salir, así como Cristo salió de la cueva más grande que tuvo que sufrir él, que fue la tumba. Y entonces sales de la cueva para exaltar el nombre de Cristo, sirviéndole con más fuerza. Quiera Dios que este salmo nos lleve a comprender qué hacer cuando tengamos que meternos en la cueva. Oremos. Padre nuestro, bendito Dios que estás en los cielos, deseamos darte gracias por tu palabra, por este salmo, es tan especial. Se relaciona tanto con las cosas por las cuales pasamos en esta vida. Ayúdanos a convertir estos salmos en nuestras oraciones y llénanos de tu gracia. En Cristo Jesús. Amén.